Cordial saludo, sean todos bienvenidos a este tutorial donde vamos a hablar sobre los tipos de evaluación, específicamente sobre los tipos, instrumentos y características del proceso evaluativo. Quien les habla, Duley Erazo, también nos acompaña Nancy Vélez, Leonardo Londoño, Lucelena Gudelo y Maribel Bautista Gómez. Cordial saludo. El día de hoy hablaremos un poco sobre los tipos de evaluación. Según UGES 2002, existen diferentes tipos de evaluaciones, las cuales se pueden clasificar dependiendo del uso que se les dé, de la forma como se interpreten sus resultados, de la forma como se califiquen, de la forma como se evalúa o también de la forma como se da su retroalimentación. Por otro lado, Casanova plantea una tipología de evaluación de aprendizaje de acuerdo a su normotipo, a su funcionalidad, a su temporalidad y a los agentes que intervienen en esta. Hay evaluaciones según su propósito. Estas son las que se pueden clasificar de acuerdo a su uso y al tipo de decisiones que se toman con base a los resultados. De estas tenemos 5 clases, que son las evaluaciones de idoneidad, las evaluaciones de desempeño, las evaluaciones de diagnóstico, las evaluaciones de aptitud y las evaluaciones de clasificación. Ahora hablaremos un poco acerca de cada una de ellas. Las evaluaciones de idoneidad son un tipo de evaluación que se usa para medir habilidades y competencias generales sin necesidad de que la evaluación esté alineada con un programa o con un material específico. Por otra parte, las evaluaciones de desempeño. Este tipo de evaluaciones se usan generalmente al final del desarrollo de un curso o de un programa y está siempre alineada con los objetivos planteados en el curso o programa desarrollado. Tenemos las evaluaciones de diagnóstico. Este tipo de evaluaciones se usa para descubrir las fortalezas o también las limitaciones que poseen los estudiantes en un área específica. Los resultados de estas se pueden usar para tomar decisiones sobre qué tipo de enseñanza se debe ofrecer. Tenemos también la evaluación de aptitud. En este tipo de evaluación se ha diseñado para predecir o para medir la habilidad potencial de un estudiante para aprender algo. Y tenemos las evaluaciones de clasificación. Este tipo de evaluaciones se usa para valorar los niveles de dominio que tienen los estudiantes para poder clasificarlos en un curso o en una clase apropiada. Este tipo de evaluaciones también se puede usar para determinar si el estudiante ha alcanzado un nivel determinado. Bueno, por otra parte tenemos las evaluaciones según cómo se interpreten los resultados. Tenemos dos clases, las evaluaciones con base en criterios o como lo nombra Casanova, ideográfica, y las evaluaciones con base en normas, que en palabras de Casanova serían las no motéticas. Ahora hablaremos un poco acerca de cada una de ellas. En las evaluaciones con base a criterios o ideográfica, se puede decir que este tipo de evaluación se evalúa, en este tipo de evaluación se evalúa el desempeño de un estudiante con base a un criterio específico, predeterminado. Se le da más énfasis a determinar si se han alcanzado los objetivos y no a cómo se compara cada estudiante con respecto a los demás. Y en las evaluaciones con base en normas o como las llama Casanova, nomotéticas, podemos decir que este tipo de evaluación, el resultado se interpreta con base al desempeño de un grupo dado, en este caso la norma. Este grupo consiste en individuos con características que poseen características similares al que toma la evaluación. De cierta manera, los resultados se usan para ordenar a los individuos con base en la norma o con base en ellos mismos. También tenemos las evaluaciones según la forma de calificar. Estas pueden clasificar según la forma como se juzgan las respuestas, las cuales pueden ser subjetivas y objetivas. En la evaluación subjetiva tenemos que son los ejercicios o preguntas que tienen una sola respuesta precisa, en la cual el juicio o opinión del docente en nada influye en la respuesta de los estudiantes. Por el contrario, las evaluaciones objetivas
son aquellas donde las preguntas pueden variar en sus respuestas y están sujetas tanto a la opinión del educador como de los educandos. En este tipo de prueba tenemos ejercicios de preguntas abiertas, también tenemos los ensayos, la solución de problemas, el análisis de situaciones, interpretación de casos, entre otras. Asimismo, encontramos las evaluaciones según cómo se evalúan los contenidos, y por contenido se entiende todo lo que es conocimiento o habilidades. En este sentido encontramos las evaluaciones directas. Este tipo de evaluaciones se caracterizan por ser aquellas que miden las habilidades directamente. Por ejemplo, para evaluar la habilidad de escritura, se le indica al estudiante que escriba un texto para poder evaluar esta habilidad. Por otro lado, encontramos las evaluaciones indirectas, que vienen siendo básicamente lo contrario a las directas. En ese tipo de evaluaciones indirectas se miden las habilidades de forma indirecta o indirectamente. Por ejemplo, para identificar la habilidad de escritura, se le indica al estudiante que identifique las frases mal escritas en un texto. También encontramos las evaluaciones discretas. Este tipo de evaluaciones discretas son aquellas en las que se mide únicamente una habilidad a la vez. Es decir, el estudiante debe emplear el uso de una habilidad para completar la tarea que se le ha indicado. También encontramos las evaluaciones integradas, que vienen siendo básicamente lo contrario a las evaluaciones discretas. En las integradas el estudiante debe emplear el uso de varias habilidades para completar la tarea que se le ha indicado. Por ejemplo, el estudiante debe de escuchar un documental, después debe leer un texto para realizar un ensayo. Aquí estaría empleando el uso de varias habilidades para lograr la tarea o el producto final, que sería el ensayo. Preguntas de selección. En este tipo de preguntas, el estudiante tiene que seleccionar una respuesta entre varias alternativas. Entre estas están las preguntas de selección múltiple, que nos dan la posibilidad de diversas opciones. Entre ellas tenemos preguntas de selección múltiple con única respuesta, con mejor respuesta y con varias respuestas correctas. Preguntas de relación. El objetivo de esta es tener dos listas de enunciados para que el estudiante relacione una lista con la otra. Preguntas de falso y verdadero. Estas preguntas se utilizan para medir la capacidad del estudiante de identificar si ciertos enunciados son correctos. Estas tres preguntas o estas preguntas de selección tienen varias ventajas. Se pueden usar en diferentes disciplinas, áreas o asignaturas. Permite evaluar variedad de objetivos de aprendizajes. Permite medir diferentes niveles de complejidad cognitiva, como reconocer, recordar, analizar, aplicar, interpretar, juzgar, evaluar. Se pueden corregir objetivamente y son muy prácticas. Preguntas de construcción. Son evaluaciones que requieren que el estudiante produzca o construya una respuesta en vez de escogerla entre una lista de opciones. Pruebas de desempeño. Mide las habilidades o competencias de los educandos. Se caracteriza por evaluar el desempeño de acuerdo con criterios establecidos, ya que requieren que el estudiante haga una tarea, actividad, y se enfoca tanto en el proceso como en el producto, o sea, resultado. López 2013. Algunos de ejemplos son, por ejemplo, los proyectos, experimentos, simulaciones, presentaciones, demostraciones, informes, debates, juegos de roles, estudios de caso, ensayos, discusiones, entre otros. Bueno, todas estas actividades se conocen como actividades pedagógicas, ya que permiten que los estudiantes usen su conocimiento, las habilidades y sus competencias. Estrategias de evaluación. Estas estrategias permiten la reflexión, la clasificación y la retroalimentación. Entre estas estrategias tenemos las guías de calificación, listas de verificación, matrices, portafolios, la observación, las interacciones, la autoevaluación y la coevaluación. De acuerdo con lo que dice mi compañero, seguimos con las estrategias de evaluación.
La primera de ellas son las guías de calificación. Es una estrategia para evaluar los desempeños del estudiante, también conocidas como criterios de calificación o rúbricas. Esta estrategia permite evaluar el desempeño del estudiante, que el proceso de evaluación sea justo y coherente, se ahorra tiempo en su calificación, diagnostica puntos débiles y fuertes. No son fáciles de diseñar y a menudo su implementación consume mucho tiempo. También encontramos las listas de verificación. Describen el desempeño que se espera del estudiante. También lo que el profesor quiere que el estudiante evidencie cuando completa este proceso. Son fáciles de usar y de diseñar, pero presenta una desventaja, pues no hay claridad si el estudiante está lejos o cerca de lograr el desempeño. Como podemos ver, solo tiene las preguntas y una sección de sí y no, y no profundiza más allá de eso. Pero para superarlas se encuentran las listas de verificación con escala. Comprende el nivel en el que el educando logra o no un desempeño determinado a partir de una escala. Estas listas se deben complementar con una retroalimentación, ya que así ayuda a determinar si el estudiante está cerca de alcanzar o no el criterio propuesto, como podemos ver en el ejemplo. También se encuentran las matrices. De acuerdo con López, son esquemas descriptivos de calificación que son desarrollados por profesores u otros evaluadores para orientar el proceso de desempeño de los estudiantes. Sus ventajas: la calificación es consistente, permite determinar acciones de mejora, es confiable para proporcionar una retroalimentación adecuada y empodera a los estudiantes en el proceso de auto y coevaluación. Hay dos clases de matrices. Tenemos la matriz holística y la matriz analítica. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La matriz holística es una valoración basada en una visión general del desempeño del estudiante. Se emplea para asignar rápido una calificación sin dar información detallada del proceso. Podemos ver un ejemplo de matriz holística. Los criterios que se requieren para evaluar: técnicas de muestreo, preguntas de investigación, análisis estadístico e informe de resultados. Por otro lado, la matriz analítica permite evaluar el nivel de desempeño de un ítem de modo particular. De tal forma se pueda realizar una retroalimentación e identificar fortalezas y aspectos a mejorar. Aquí podemos ver un ejemplo más amplio sobre el empleo de una matriz analítica. Lo importante en el uso de las matrices es que el educando tenga claridad de cómo usarlas e interpretarlas. Las dos matrices son relevantes en la evaluación formativa porque le dicen al estudiante cuál es el desempeño actual, cuál es su desempeño esperado y qué le hace falta para lograr el desempeño esperado. Dentro de las estrategias de evaluación que nos permite interpretar, clasificar y retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes, tenemos el portafolio. El portafolio nos permite recolectar evidencias de los trabajos de los estudiantes en un tiempo determinado. Este tiene algunas características que son la evaluación continua, que es de manera formativa porque nos permite hacer la evaluación durante el aprendizaje, y también es sumativa porque nos permite verificar al final. Tenemos la característica de que es multidimensional porque reúne varios trabajos, varias evidencias que muestran el aprendizaje de los estudiantes. Y tenemos que es reflexivo porque permite la introspección del aprendizaje. Se debe tener en cuenta el para qué del portafolio, lo que se va a archivar, cómo se va a organizar, cómo se va a calificar. Ventajas del portafolio: es la participación, la responsabilidad, el reconocimiento de actitudes de los estudiantes, proveer información del proceso de aprendizaje, se implementa en todos los grados, comprensión de conceptos y habilidades para la autoevaluación.
Algunas de las desventajas es el tiempo que demanda para su aplicación, su reconocimiento y su desarrollo, a la vez que su interpretación y la validez en los resultados. La observación es otra de las estrategias. Esta se puede aplicar en diversos contextos educativos. La observación permite la evaluación de desempeños, analizando de forma sistémica el aprendizaje, la enseñanza y el mejoramiento. Algunas de sus características son que la observación nos permite comprender qué es lo que está sucediendo en el aula, es integrada porque puede aplicarse a cualquier área, contextualizada porque es en un lugar determinado donde los estudiantes están interrelacionándose, y es auténtica porque permite reconocer lo que está sucediendo en el momento. Algunas de las recomendaciones son observar constantemente lo que está sucediendo en el momento, no hacer inferencias, tomar nota de lo que sucede y focalizarla en los objetivos propuestos para no desviarnos de nuestro camino. Otra estrategia es la interacción. La interacción en el proceso de evaluación es formativa e interactiva. Permite el diálogo con los estudiantes y la respuesta que ellos den es una evidencia del conocimiento que tienen. Algunas de las interacciones que tenemos son preguntas de clase, entrevistas, conferencias, discusiones, foros, diarios y comunicaciones. Cualquiera de estas interacciones nos permiten una evaluación formativa e interactiva. Ahora vamos a hablar de autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación es básicamente ese proceso formativo y autorregulado que el estudiante realiza sobre sí mismo, el cual está enfocado sobre el aprendizaje que el estudiante ha adquirido en determinado curso o programa, y le permite reflexionar qué tanto ha aprendido él o qué tanto ha avanzado en este curso o programa que esté realizando. Este proceso de autoevaluación le permite al estudiante desarrollar una serie de competencias, tales son como el pensamiento crítico y la resolución de conflictos. Finalmente tenemos acá lo que es la coevaluación, o también denominada el trabajo de pares. Esta consiste básicamente en el proceso de evaluación que realiza un estudiante sobre otro. Es un proceso que requiere que los estudiantes piensen sobre su compañero y sobre el aprendizaje que ha adquirido en determinado curso o programa. Muchas gracias a todos por su tiempo para observar este video. Espero haya sido de su agrado.